Nombre es Ver Alejandro Palacio Guerrero y junto con mis compañeras vamos a hacer un análisis del derecho laboral con énfasis en el feudalismo. Para esto vamos a remontar desde la época del esclavismo, donde los esclavos constituían una importante fuerza de trabajo en la agricultura y en el servicio doméstico. En esta época los esclavos no tenían derecho a absolutamente nada. Todo lo que hacían les pertenecía a su propietario o a su dueño. Todo lo que poseían era de su dueño o su propietario directamente. Eran comerciados como si fueran animales, eran tratados como tal y también se consideraban objetos, ya que pasaban de mano en mano como si fueran una posesión. Luego, no hay un dato exacto de si fue primero la esclavitud o el feudalismo, pero sí hay pruebas de que el esclavismo viene desde el siglo II y III. Luego con esto nace un nuevo sistema económico y político denominado el feudalismo, donde los reyes eran incapaces de defender sus propiedades o sus posesiones, ya que los ejércitos eran muy escasos. Por eso los reyes repartían sus tierras entre los principales nobles y monasterios. En ellos, estas personas se encargaban de impartir justicia, de su defensa, de cobrar impuestos a los campesinos que trabajaban las tierras. Estas tierras recibían el nombre de feudo o señorío. El castillo o residencia del señor era el centro del señorío. En cada señorío habían varias aldeas donde vivían los campesinos y estos dependían de dicho señor. Las tierras se dividían entre reserva y mansos. La reserva era la parte del feudo donde se explotaba por el propio señor, el dueño de la tierra. Los productos que se obtenían de los cultivos se entregaban al señor en su totalidad. Los mansos eran unas tierras que el señor feudal concedía a los campesinos o trabajadores a cambio de unas rentas que podían ser en dinero, productos o servicios personales. En un cuadro comparativo entre el esclavismo y el feudalismo, se puede deducir que en el esclavismo los esclavos y trabajadores no tenían ningún tipo de derecho, mientras que en el feudalismo los trabajadores y campesinos tenían derecho a trabajar la tierra, heredarla y utilizar las tierras del feudo. Esto a cambio de diversas obligaciones y tributos a los que estaban sometidos. ¿Por qué escogimos el feudalismo como tema a investigar? La verdad nos parece muy interesante la transición y la evolución de los derechos de los trabajadores entre el esclavismo y el feudalismo, ya que en el esclavismo los trabajadores no tenían ningún tipo de derecho, es más, se consideraban animales u objetos que podían ser pasados de una mano a otra a cambio de un objeto de valor, o sea, tipo moneda o oro en ese entonces, ¿me entienden? Y en el feudalismo ya los trabajadores eran libres, entre comillas, ya todos tenían una libertad de trabajar las tierras, tenían libertad de heredar, tenían libertad de comprar sus alimentos, tenían muchas libertades, ¿sí me entienden? Entonces siento que hubo un avance muy importante en la historia en esta época del feudalismo. Buenas noches, mi nombre es Iris Ávila. Vamos a hablar en estos momentos porque es importante esta época o hecho para el derecho laboral. El feudalismo es importante porque sentó las bases de las relaciones laborales, de la subordinación con los siervos dependientes de los señores feudales para su sustento. Aunque existen leyes laborales formales en esa época, comenzaron a surgir las regulaciones locales sobre el trabajo, especialmente en los gremios y en la organización agrícola. Además, la relación entre la propiedad de la tierra y el trabajo fue clave y aunque sentó las bases para futuras luchas sobre los derechos de los trabajadores. Los gremios como primera forma de organización laboral también fueron precursores de los sindicatos modernos y de las estructuras colectivas y de la defensa de los derechos laborales. El feudalismo, aunque muy jerárquico y estratificado, dejó una huella en la idea de que los trabajadores deben tener ciertos derechos o protecciones y que las relaciones laborales no sean arbitrarias. Aunque en ese momento los siervos no pueden negociar directamente sus condiciones de trabajo. El concepto de una relación subordinal y la necesidad de reglas para poder
evitar abusos, aunque evolucionaron con el tiempo y contribuyeron al desarrollo de las leyes en el que en el futuro protegen los derechos de los trabajadores en el ámbito del trabajo libre. Por otro lado, la influencia de la Iglesia en la moral del trabajo y de la aparición de las normas locales sobre el trabajo en la tierra ayudará a consolidar la idea de que la labor debía ser regulada, aunque en ese entonces principalmente favorecía a los feudales. El feudalismo influye en los derechos laborales actuales a través de la relación de subordinación entre empleador y trabajador, que aún persiste al día de hoy. Aunque los siervos medievales no tenían derechos laborales formales, la idea de protección a cambio de trabajo evolucionó en leyes que definen los derechos de los trabajadores. Además que los gremios que nacieron en el feudalismo, que regulaban las condiciones de trabajo y defendían a los trabajadores, son precursores de los sindicatos modernos que aún siguen protegiendo los derechos de los trabajadores. En resumen, el feudalismo sentó las bases para la organización y protección del trabajo en la actualidad. Muchas gracias. Hasta una próxima ocasión.